Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace unos 7 años, en casa de una amiga estábamos viendo videos en una laptop. Era más o menos como la 1 de la mañana y empezamos a escuchar a una tipa llorando en la calle. Parecía que arrastraba fierros o una carreta, algo así. Al menos algo así es lo que se escuchaba. Al inicio pensamos que era alguna vecina borracha o algún loco, la verdad. Pero de la nada ese llanto se empezó a escuchar en el patio de su casa, que quedaba pegada a la ventana de su cuarto. Me puse muy nerviosa. Se comenzaron a escuchar más esos fierros que arrastraba. Su llanto era horrible. De pronto sentimos cómo recorrió todo el pasillo del patio, entre unas 3 y 4 veces. Estábamos en shock. No podíamos movernos del miedo. Solo escuchábamos esperando a que pasara. Cuando de la nada, tal cual, se sintió cómo esa energía atravesó del patio a la pared, hacia adentro de la casa. No sé cómo explicarlo, así que el llanto se empezó a escuchar adentro y caminó 2 veces. Escuchamos cómo recorrió la sala y la cocina y de pronto esa cosa se paró enfrente de la puerta del cuarto de mi amiga, que teníamos cerrada. Comenzamos a llorar de los nervios. Nos queríamos ir de ahí corriendo. De verdad, sentí que me daba un infarto, me dolía el pecho. No podía moverme, estaba aterrada. Lloré unos segundos y de pronto escuchamos cómo empujó la puerta fuertísimo. No, hombre, me quería morir. Y así como llegó, desapareció. Nos quedamos un ratito congeladas hasta que nos pudimos mover y salimos buscando, pero no había nada. Le llamé a su mamá de inmediato y créanme que duré casi 2 años para poder volver a la casa de mi amiga en la noche. En el año 2001 nos cambiamos de casa porque mi mamá compró una bastante antigua que se había propuesto remodelar poco a poco. Era un vecindario bastante bonito. Las casas en la mayoría eran muy antiguas y por lo tanto la mayor parte de la gente que vivía ahí era gente ya muy grande. De hecho, no había niños de mi edad con quien yo pudiera jugar. La casa que compró mi mamá tenía un patio enorme al frente y en el segundo piso había un balcón muy grande de una sala de estar que teníamos. Un día yo salí a jugar con una de mis muñecas y recuerdo que estaba muy pegada al portón que da a la banqueta. Cuando en eso escuché que me estaban hablando. Yo me asomé entre la reja y vi que había una viejita bastante grande ya, haciéndome una seña de saludo al otro lado de la calle. Yo le respondí el saludo. Se me hizo bastante simpática y seguí jugando. Al día siguiente volví a ponerme en el mismo lugar a jugar con mi muñeca. Cuando en eso veo que la viejita comienza a atravesar la calle y llega hasta el portón y me dice que si yo ya me hice amiga de los niños que viven en el balcón de mi casa. Yo tenía unos 10 años, así es que no sabía cómo interpretar eso que me había dicho. Yo le dije que no conocía a nadie. Me dijo que sería bueno que yo hiciera amistad con los niños que vivían ahí, que ella todos los días
les dejaba dulces en mi balcón. Yo me quedé pensando y me dio una especie de risita nerviosa porque no le entendía y no sabía qué contestarle. Y la señora se retiró a su casa. Al poco rato que entré le comenté a mi mamá lo que la señora me había dicho. Y mi mamá me dijo que no le hiciera mucho caso a esa señora. Vivía sola en su mansión. Era una mansión enorme. Era una señora que tenía muy buena posición económica, pero vivía sola. Y me decía que ya varios vecinos le habían advertido a ella que no le hiciéramos mucho caso porque a veces desvariaba en lo que decía. Así es que yo procuré ya no voltear a verla cuando la veía de lejos, que me estaba observando mientras yo jugaba en mi patio. En una ocasión me dijeron que había enfermado porque tenía días que no la veía asomarse en su casa. Mi madre me dijo que estaba muy mal y que un pariente lejano la estaba acompañando. Después de unos cuantos días mi madre me dijo que la viejita había fallecido. A mí la verdad me dio tristeza porque me parecía una persona bastante amable. Nunca me dijo nada ofensivo ni era grosera. Simplemente lo único que hacía era observarme y saludarme cuando veía que yo volteaba. Después entré yo a la habitación de la sala de estar y llegué al balcón porque me acordé de lo que me había dicho la viejita, de unos niños que vivían ahí, que ella les llevaba dulces. Así es que, sin permiso de mi mamá, porque ella nunca me dejaba salir a ese balcón, abrí lentamente las puertas muy antiguas de madera con cristales que tenía y noté unas pequeñas marcas como de manitas en todo el suelo entierrado que tenía ese balcón. En este fraccionamiento que estoy viviendo actualmente, tenemos un cerro muy grande pegado a él. Y la mayoría de las casas que quedan a la orilla del cerro tienen colgados ajos en las entradas de sus casas. A mí siempre me llamó la atención eso. Y coincidió que una vez me hice amiguita de una niña que llegó de Guanajuato a vivir ahí. Era muy alegre y me caía muy bien. Y un día me invitó a su casa y le pregunté que por qué estaba ese bulto de ajos colgado en la entrada de su casa. Me dijo que la verdad ella no entendía mucho, pero que su padre les había dicho que nadie tocara eso y que no lo quitaran. Después, un día que nos juntamos en el parque a jugar, me dijo que había escuchado en una reunión que hubo en su casa a unos parientes que se habían quedado a dormir. Decían que escuchaban en la noche ruidos en la cocina, como si estuvieran moviendo platos o vasos, y que uno de ellos se paró a ver pensando que a lo mejor era la mamá de ella, y que cuando llegó la cocina estaba apagada, y la encendió, y no había nadie. Así les pasó 3 días seguidos. Dicen que ya no quisieron regresar a dormir a su casa y que sus papás estaban diciendo que tal vez esas casas estaban embrujadas, porque entre vecinos comenzaron a platicarse cosas extrañas también que les pasaban. O sea que ellos no eran los únicos a los que les sucedían ese tipo de cosas. Un vecino comentó que en una ocasión estaba dormido y que vio a alguien parado en la puerta de entrada de su habitación y que pensó que a lo mejor era su compañero y que incluso le dijo que ya dejara de bromear. Pero el compañero no se movía, así es que él muy molesto se había levantado a prender la luz,
diciéndole mientras se levantaba que lo dejaran dormir porque se tenía que levantar muy temprano al trabajo. Y cuando prendió la luz, no había nadie. Cuando yo era pequeña, mi abuela me había llevado a que la acompañara a una de sus misas o reuniones. La verdad no sé cómo se le llaman. Yo crecí en un ambiente católico, con mi familia materna, pero el punto es que yo la acompañé. Pero en eso, ya estando en esa misa, pidieron que todos se juntaran en un círculo a rezar. Creo que eran cristianos. Todos, de inmediato, sorprendentemente siguieron esa orden. Y de pronto, cuando empezaron a cantar, una señora se tiró al piso llorando, con los ojos cerrados y gritando cosas que yo ni nadie entendía. El señor, que era como dueño del templo, empezó a pedir que todos pidieran por ella. Ella empezó a decir cosas que tampoco entendía, pero con la mano en la cabeza de la señora que estaba en el piso. Después de un rato ella como que regresó del trance, súper asustada y llorando, con decirles que ni siquiera podía hablar por el miedo que se le veía en su rostro. La verdad, de ahí nunca volví a acompañar a mi abuela por el miedo que sentí de esa gente. Pero ya estando yo más grande, mi abuela me contó que eso había sido una posesión, que un demonio o ente se había metido en el cuerpo de la señora. La verdad, no sé si eso sea algo que realmente existe, pero me dio mucho miedo. Eran las 12 del mediodía. Fue en la línea amarilla del Politécnico y me había quedado de ver con un amigo ahí, pues íbamos a ir a una fiesta de cumpleaños de otra amiga. Todo iba normal, hasta que me di cuenta que la gente se bajaba del andén y mi amigo y yo en plan de, pues, mucho mejor, porque la verdad hacía mucho calor. Así de pronto me empezó a llegar un olor como entre mugre o viejo. Cuando en eso volteo y veo a una mujer súper desaliñada, parecía tener polvo en el cabello, sus dientes estaban súper sucios, sus ojos muy penetrantes, negros, pero le faltaba algo, como si estuviera muy pálida. Ahí fue donde vi su sonrisa. Sus dientes realmente eran asquerosos, otros entre negro y gris, como si tuviera moho. Ahí me petrifiqué. Si no es porque mi amigo me toma del brazo y me dice, bajamos en la siguiente, ponte trucha. Llegamos a Eduardo Molina y nos bajamos en friega. Esto fue en cuestión de segundos. Pero el tiempo se me hizo eterno. Me le quedé viendo a mi amigo y me dijo, viste a la mujer sonriente del metro, ¿verdad? Yo me quedé en shock. Le dije, no manches, es cierto. La verdad agradezco a mi amigo que lo haya tomado tan light porque eso me quitó un poco el susto. Y pues en la fiesta ya estábamos bien soñados porque según nosotros habíamos visto a esa leyenda. La verdad ahorita no me da tanto miedo, pero sí hubo días que no pude dormir en pensar nada más de lo horrendo que había visto.